Buenos días, qué gusto estar con ustedes nuevamente, aún por estos medios digitales. Pero ya pronto, hermanos, ya le pusimos fecha para que ustedes se animen cuando nos vamos a ver de manera presencial. Aunque va a haber restricciones y pues bueno, ni modo, necesitamos cumplir con las cosas que el gobierno manda, aunque tenga opiniones muy absolutas sobre cosas que son relativas. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante en la cual le pido a Dios abra sus sensibilidades y les quite cualquier cosa que está en su mente y que se concentren. Voy a tratar de captar su atención para que esto llegue a ustedes de la manera más correcta y Dios les haga crecer en su entendimiento. Les pido que oren por los enfermos. Ustedes saben, tenemos algunos y les agradezco de antemano y que Dios les proteja a cada uno. Vamos a empezar en oración. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos la oportunidad de reunirnos digitalmente, pero en espíritu, muy cerca contigo. Tú nos unes con todo, porque estás en todo y eres el todo. Pido, Señor, que esta plática sea de mucho beneficio para cada uno, y que entendamos el maravilloso plan que tú tienes para nosotros, y que podamos ser tus dignos testigos cuando encontramos toda esta gente que todavía ocupa saber de ti de la manera adecuada. Ayúdanos, Señor, y danos lo que se necesita. Gracias por la habilidad que nos das para proclamar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy la prédica se llama, en manera de pregunta, ¿importa la moralidad? Bueno, evidentemente para todos nosotros, pues sí, aunque ya vemos que estas pláticas de repente las ven gentes que no son creyentes, son hombres naturales como éramos nosotros, y algunos creyentes pues necesitan crecer un poco más para afirmar las cosas de Dios. Así que vamos a empezar con un ejemplo bastante contundente, voy a decir, para llamar su atención al asunto, y espero que atraiga su atención. Se dice de un hombre pasajero de un aeroplano que estaba sentado al lado de una mujer muy bonita, a cual le hizo una de esas propuestas que te ponen a pensar. Le ofreció $1,000,000. Bueno, ustedes ya se imaginarán por qué. Ella se volteó a verlo con más cuidado porque habían estado hablando y se puso a pensar. Continuó la conversación y dijo, pues qué manera tan fácil. Empezó a evaluar la posibilidad de convertirse en millonaria, ¿no? $1,000,000, pues sí, siempre aquí en México siguen siendo un bonche de millones, ¿no? Como si jugaras a la lotería del avión sin avión. En fin, de cualquier manera, la pareja acordó el tiempo y el lugar, los términos y las condiciones. O sea, evidentemente ella pues, le pareció atractiva la oferta. Y antes de bajarse del avión, el hombre le dijo, señora, tengo que admitir que pues, por alguna manera creo que la llevé por un camino falso. Porque, pues, en realidad yo no tengo $1,000,000 para darle por la propuesta, pero ¿qué tal si considera usted la propuesta por $10? Y entonces, al punto de casi darle una cachetada a la mujer, de francarle el rostro de lado a lado por el insulto, ella le reprochó, señor, ¿quién cree usted que yo soy? Y él le dijo, bueno, eso ya quedó claramente establecido. Le contestó, ahora estamos solamente negociando el precio. Bueno, en esencia, es como querer decir o comunicarles que hay muchísima gente que, como dicen, cada quien tiene su precio. Esto, por supuesto, es totalmente cuestionable, ya que estoy cierto de que hay muchos hombres y mujeres cambiados por el Señor que a ningún precio
o dinero los haría siquiera considerar una propuesta de este tipo? ¿Acaso un hombre que verdaderamente ame a su mujer o a sus hijos los vendería por un precio? Pues definitivamente no. Pero hay muchos que no conocen a Dios y definitivamente sí lo hacen. Pero, ¿qué pensarías tú de la acusación que algunos le hacen a Dios, o el cargo, que lo dispuesto por Dios mismo en el plan, en las relaciones humanas, donde todo lo que acontece está previsto, entonces como que no hay responsabilidad, dicen? Tal vez Adán y Eva no pudieron resistir las seducciones del maligno, como tú sabes. Tal vez tarde que temprano la caída hubiera acontecido. No es así como a veces pareciese. Primero dice que fue no veas, porque yo siempre digo que siempre dicen que fue no veas, y luego no toques. Al menos así lo captan los escépticos, o sea, los que no creen en todo. Una manera del deseo u otra pronto encontrará su precio de oferta, y Adán y Eva sucumbirían a esta oferta. Y tengo que decirles, hermanos, que el jardín sin duda ha cambiado, ¿no? Bastante, el lugar donde vivimos ahora. Pero las tentaciones continúan mientras hacemos trueques con nuestra alma, por así decirlo. Este terrible conflicto moral arrasa dentro de las culturas y las comunidades, y dentro de cada corazón humano. ¿De qué se trata este plan moral? Podríamos preguntarnos. ¿De qué se trata? ¿Cómo Dios demanda una rectitud moral en el diseño de su plan para ti y para mí, en el vasto diseño del universo, cuando parece un tanto imposible y artificioso? Bueno, la diferencia fundamental entre un punto de vista natural y uno religioso es el contexto moral. Y mientras el primero, el natural, pudiera escoger ser una persona moral, un hombre natural, pudiera escoger ser un hombre moral, no hay una razón de suficiente peso para que este hombre sea amoral. La razón simplemente no rige aquí. Lo natural, lo práctico, el pragmatismo, vamos a decirlo así, tal vez, pero solamente la razón no le permite a uno defender uno contra el otro. Y es de tal magnitud el problema que esto ha creado para el hombre natural, que muchos se han compenetrado para deducir aún si es que realmente hay un absoluto bien y mal. En eso estamos en este día. Si es que hay un absoluto bien y mal, porque hoy en día pues, la gente quiere definir su bien y su mal. Y esto es lo que rige, o por decir así, a este ritmo baila nuestro ser el día de hoy. Todo esto descansa de manera confortable con ellos, hasta que de forma irresistible, tengo que decirlo así, salta la pregunta de todo este mal que tenemos es porque la religión lo ha engendrado, te causa culpabilidad. Tú seguramente has oído esta situación. Pero este debate, porque es un debate obviamente, gana raciocinio en el área religiosa, por lo que es crítico entender las diferencias entre las varias religiones, ya que en cada religión, excepto en el cristianismo, la moralidad es un fin para obtener el objetivo. En el cristianismo no es así, pero les voy a poner un ejemplo. En la India, cada nacimiento de cada ser, y miren que tienen 1.300.000 seres, cada nacimiento es una reencarnación. Y cada reencarnación es una manera de pagar por las faltas que se cometen en la vida.
Por eso a veces alguien piensa que su abuelo es una mosca, un mosquito o una pulga. Y para salir adelante de esta carrera de débito-crédito, porque es una carrera de débito-crédito, el hinduismo estableció el sistema de castas para justificar esta creencia fatalista. El karma es sistemático y la creencia hindú, por lo tanto, es que todos no pueden ser, ni siquiera pensar en ser hindús, si no creen en el karma. Bueno, para algunos de ustedes me dirán que ¿qué es el karma? Fíjense que el karma es una palabra que viene del sánscrito, una lengua bien antigua, y se usa no nomás en el hinduismo, sino se usa en el budismo, en el jainismo y en el espiritismo, el karma. Y el karma quiere decir, en pocas palabras, una acción o energía que trasciende, que se deriva de los actos, palabras y pensamientos de las personas. Como quien dice, el karma quiere decir que para cada acción hay una reacción de fuerza equivalente en sentido contrario. ¿Ok? En el Islam, pocas palabras, el sistema de diezmar, la manera en que las mujeres se visten, que estaban hablando hace un rato, y todo el sistema legal y la última, más fuerte penalización en contra de la apostasía, nos dan a entender el marco moral donde se desarrolla esta religión. Porque déjenme decirles que aún el cielo no está asegurado para ellos, aunque les prometen el cielo, si se portan bien con todo lo que acabo de decir, que de modo irónico, nomás como en paréntesis, les recuerdo que se promete una experiencia sensual en el cielo de los islamitas. Su esposa se la van a cambiar por 7, ¿se recuerdan? 7 princesas, cosas así. Pero solo Alá, dicen, hace la decisión. Una decisión individual de quién es recompensado en el cielo. Bueno, en los inicios de la forma israelita, los imperativos morales se extendían sobre todos los detalles de la vida. Como ustedes saben, los que han estudiado estos, cientos de leyes cubrían todo, desde morales a dietas ceremoniales. De hecho, en síntesis, mientras la rectitud moral difiere en detalles, es todo un factor para determinar bendiciones futuras. Es lo que hemos estado diciendo. En su gran mayoría, tanto religiosos teístas, los que creen en Dios, como panteístas, los que creen en muchos dioses, tienen más o menos la misma idea. Si te portas bien, te vas al cielo. Pero los hebreos, que de donde procedemos los cristianos, Jesús vino como judío, dos realidades hicieron posible una distintiva diferencia. Primero y sobre todo, Dios, siendo el autor de los límites morales, no el hombre, sino Dios, no la cultura, sino Dios. Aquí la idea de compañerismo con Dios, la consecuencia lógica de violar su ley y la prescripción, o sea, que no te cause a ti el problema lo que estás haciendo, porque es para restauración. Difiere de todas las otras religiones. En el libro del Génesis vemos a Dios en cercanía con su creación humana, dando diferentes y numerosas posibilidades a su primera creación. Y solo da una restricción: que no comieran del árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Eva violaron esta restricción, el segundo requerimiento, orden o mandato, tomó efecto hasta la fecha. Si tú violas esto, de cierto morirás.
Ya que comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, básicamente le dio a la humanidad el poder de redefinir todo. Ya que Dios había dado lenguaje, identificación y realidad a la humanidad. Él impartió a los humanos el poder de nombrar a los animales, ¿se acuerdan? Pero esencial al orden creado era una estructura moral que la creación no podía nombrar o definir, siendo esta prerrogativa únicamente del Creador, no de su creación. Y creo que esto exactamente es lo que está en juego aquí y más en nuestros días. En nuestros días la mayoría le disputa a Dios quién es el que va a definir las cosas y cómo. Obviamente la política, por quedar bien con una minoría que es muy ruidosa, pues ahora ha abierto las puertas a muchas cosas que antes era imposible. De hecho, lo perseguía la ley. Los que están tan viejos como yo se acordarán que en el siglo pasado se metía a la cárcel a los homosexuales. Era algo de ley, no lo estoy inventando, pueden ustedes checarlo, ¿ok? Bueno, ¿acaso el hombre, les preguntaré, tiene el derecho de definir lo que está bien y lo que está mal? Es pregunta, para que te la hagas tú y la comentes con tu esposa. Quiero, por favor, que piensen, ¿quién le da derecho a uno el pronunciar al otro como malo? ¿O has oído decir quién es él para decir lo que está bien? Que probablemente ya estén diciendo lo que yo estoy comentando. ¿Qué tan atrevido, diría yo, contumaz es alguien para decir un absoluto? Déjenme decirles que está en la médula de nuestro completo predicamento moral, un predicamento moral, una problemática moral, y es absolutamente fascinante. ¿No lo crees tú así? Pero se encuentra aquí una interesante circunstancia que quiero traer a su mención, porque esa negativa selectiva de absoluto de moralidad que se da en nuestros días no se lleva a la ciencia. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Hay una ilustración que se está haciendo cada vez más popular. Aunque yo sé que a algunos no les gusta la química. Pero dentro de las fórmulas químicas, hablemos de algo que todos sabemos, que cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y se llama H2O. Ya hasta nos venden botellitas que en lugar de agua le ponen H2O y tú sabes que H2O es agua, ¿verdad? No le hace dónde y no le hace quién realice la prueba. Si realizan la prueba de la molécula de agua, tiene esas moléculas que les acabo de decir. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, ¿acaso alguien de esos, ya saben que siempre hay alguien que no está de acuerdo con las cosas, podría decir, no es justo, ni es equitativo, no es parejo, no es suelo parejo para el pobre oxígeno que haya 2 átomos de hidrógeno en la molécula de agua? Así que para ser justos, de acuerdo a ese criterio, debiera haber 2 átomos de oxígeno también. Entonces, ¿qué caray? Pues, ¿por qué no? Te preguntaría yo a ti, ¿estaría bien? Pues, dale si quieres 2 átomos de oxígeno a la fórmula. Pero si te tomas el resultado de eso, te va a blanquear los intestinos o un poco más. Porque H2O2 lo convertiría en peróxido de hidrógeno. Nada más con este pequeñito cambio. Y dejaría de ser agua. Bueno, nombrar los números de átomos y su realidad tienen conexión directa con la física, con la química. Pero igual con la moralidad.
y con la metafísica. Así que la pregunta obligada aquí es, ¿por qué aceptamos sin problema las restricciones absolutas de las estructuras químicas, pero rehusamos llevar en absoluto las cosas que Dios ha dicho a nuestro marco moral? ¿Por qué? No veo la diferencia. La respuesta es obvia. Simplemente no queremos a nadie que dicte nuestras sensibilidades morales. Queremos definirlas por nosotros mismos. Esto está en el centro del rechazo a Dios, a su primera instrucción. Haz de cuenta que regresaste otra vez al inicio. Tiene muy poco que ver con el árbol y todo que ver con la semilla de rebelión, nuestra semilla de rebelión. Esa semilla de rebelión que se llama autonomía, libre albedrío, libre pensador. Como decir, queremos ser nosotros la ley, no Dios. Y por supuesto, también quisiéramos tener control sobre el árbol de la vida, ¿por qué no? Ahora están batallando por alargar la vida, ¿no? Algunos hasta se congelan. Deseamos existencia perpetua y autónoma, ¿sí o no? En general, ese es el plan del día de hoy, ¿no? En efecto, queremos jugar a ser Dios. Sin embargo, Dios puso el límite a la edad y el límite a la moralidad, para que se recuerde. Aunque queremos jugar a ser Dios, aunque no somos los autores de la creación. No somos los autores de la creación. No podemos crear nada. Queremos autoría sin la moralidad y tomar las riendas de la vida. Si combinas ambas actitudes, nos lleva a ver que queremos vivir para siempre y en nuestros propios términos. Aplastante, ¿no? Definitivamente aplastante. Pero la fe cristiana nos recuerda que nuestro problema fundamental no es moral. Y no es solamente que somos inmorales, sino que la vida moral solamente no puede tender el puente que se necesita para llegar a Dios, por muy moral que pueda ser. Aquí está la diferencia básica entre las religiones morales y lo que nos ofrece Jesús para nosotros. Porque quiero aclararles y dejar esto bien claro. Jesús no ofrece hacer de la gente mala gente buena, no. Sino ofrece de la gente muerta hacer gente viva. ¿Qué les parece? Impresionante. Hace aproximadamente 14 siglos, y espero que no haya estado por allá, antes de Cristo, la gente hebrea, ¿se recuerdan? Recibió los 10 mandamientos. Y su primera frase extraordinaria nos da las bases de los mismos. Esa frase extraordinaria está en Éxodo 2 y 3, que les voy a pedir que lean conmigo. Éxodo 20, versículos 2 y 3. Es una frase extraordinaria. Dice por allá, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Recuérdense estas palabras, por favor. No tengas otros dioses además de mí. Es todo. Impresionante. Nosotros, los cristianos, cuando no conocemos a Dios, haz de cuenta que estamos en Egipto, estamos en el mundo. Y Él nos saca del mundo para enseñarnos que Él es nuestro único Dios y te manda, no tengas otros dioses delante de mí. Punto. Sí quedó claro, ¿verdad? Si no contamos con este preámbulo que acabamos de leer, es perder totalmente el contenido de la ley mosaica, ya que provee la clave de cada uno de los distintos sistemas de la ley que emergieron a través del tiempo. Aquí el punto de vista hebreo cristiano se diferencia de todos los demás, o sea, de todas las otras religiones,
La redención precede a la moral. Primero Dios te perdona y te hace un nombre nuevo y luego te hace moral. No antes, no te lo ganaste. No lo merecemos, de hecho. Y no al revés. La ley moral en la Biblia está soportada, o pende, como lo quieras ver, de la redención de la humanidad proveída por Dios en Jesucristo. Y como sabes, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con alabar a Dios, con tener a Dios como el número 1, como era el preámbulo. Los otros 6 con la responsabilidad con nuestros congéneres, con los seres que nos rodean. En pocas palabras, los 10 mandamientos nos muestran la trascendente realidad que Dios existe y su distinción con nosotros. Aquí Dios, vemos que bendice jueces y sus juicios duran por generaciones, que su amor merece nuestra mayor búsqueda y que la alabanza es eterna y que la condición humana, en su caso natural, no puede tocar esta realidad, ni siquiera la ve. Ninguna vida que no vea su necesidad por redención puede entender o ver la verdad acerca de la moralidad. Dios dijo de su creación, ¿se acuerdan? Que era buena. Dios volteó ya que acabó todo y dijo que era buena. Para que mostrara su propio poder creativo y su comunión con Él como propósito. Para eso era bueno. Estas dos realidades enmarcan el universo. Aunque hay que decirlo, la ley moral está siempre arriba, sobre y en contra de un corazón que busca ser su propia guía. A veces habría que preguntarse si muchos que mencionan el nombre de Jesús han errado la verdad. Y al pensar así, también pierden el punto principal, a menudo escondido en lo que parece ser lo principal. Y al estar ante Dios, estamos ante Dios, no te sorprendas si el punto realmente principal de la historia del hijo pródigo era realmente su hermano mayor, o que el punto principal del buen samaritano eran los sacerdotes y levitas, esos que pasaron, siguieron su camino porque no se detuvieron a ayudar a aquel pobre, o que el punto principal de las mujeres llegando a la tumba era que no fueron los discípulos los primeros que llegaron a la tumba, y que la verdadera historia de Job era el problema de sus amigos moralistas. Porque aquellos que viven por las reglas, la mayoría de las veces, piensan que eso es el todo para la vida. Y por lo cual, deberían de ser recompensados, así piensan. Aunque de manera repetida Dios nos dice que sin la redención, toda moralidad está vacía. Sin la redención del Señor Jesucristo. La moralidad es el tanto de tu conocimiento de Dios, pero nunca debe ser la raíz de tu proclama ante Dios. O sea, no estás ante Dios porque eres muy moral. De hecho, todos los que venimos ante Dios, venimos ante Él porque reconocemos que lo malo está en nosotros y no podemos saber cómo sacarlo de ahí. Porque la moralidad puede construir orgullo y filantropía, como la vemos que lo hace por todos lados. Ya que la verdadera espiritualidad nunca se va a someter al orgullo. La ley moral asimismo es un resultado, es un recordatorio profundo que es Dios, que en Dios no hay contradicciones. La ley moral se muestra como consistente, no contradictoria. Es en esencia la muestra del carácter de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor.
cosa que es imposible ni siquiera de pensar sin conocer a Dios o de ser cambiados por Dios. Ser santos es absolutamente fuera de nuestra posibilidad, aún de nuestro más fuerte anhelo. Si yo veo esta ley, traigo contradicciones en mi vida y esta comienza a caerse en pedazos si yo la violo. Si yo veo esta ley y no la cumplo, y si la violo, mi vida empieza a caerse en pedazos. Y es por esto que un espíritu humilde, al honrar a Dios, se da cuenta que tan cerca y que tan lejos está de Dios. Hablaba con un amigo hace poquito que nos recomienda lo que escribió el señor C.S. Lewis, que me gustó y quiero recomendárselos. En inglés, lo que se traduce del inglés, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Así se llama el libro. Y está interesantísimo porque es el diablo que enseña y aconseja a un diablo más joven. Cómo seducir a una persona que está entre creer y no creer en el enemigo. Siendo el enemigo en ese libro, Dios. El libro es muy bueno, brillante, de hecho, diría. Desde el punto de vista del señor Lewis y su conocimiento, se aplica a la moralidad también. Ya con la moralidad pura, te guiará a la más pura de todas. Y cuando impura, te llevará a ti. Cuando la moralidad es impura, te va a llevar a ti. Tú vas a creer que eres tu Dios y que puedes hacer lo que se te antoje. Entre más puros tus hábitos, más cerca de Dios estarás. Déjenme decirles entonces que si tú caes en motivos impuros, esto te va a alejar de Dios. Dios quiere que entendamos nuestro corazón y nada nos enseña más esto que las duras demandas que nos muestra a todas luces de que nosotros no somos Dios. A lo mejor te cuesta trabajo entender esto, pero verdaderamente es esencial que si tú me dices que eres Dios, pues yo te digo que realmente ojalá te des cuenta que tú no eres Dios para hacer estas cosas que hemos estado hablando aquí. Y cuando lo entendemos y vamos hacia Él, hacia Dios, encontraremos la verdad de lo que el salmista escribió en el Salmo 119, 96. Allá dice: he visto que todas las cosas tienen su fin, pero tus mandamientos son infinitos, sin límites. Verdadera complacencia y plenitud con posibilidad de gozo sin límite viene cuando vivimos a su manera y no a la nuestra. Ya que cuando lo hacemos a mi manera, tan bonita esa canción que hace que se te infle el pecho, nos encarcelamos a nosotros mismos. Así que todo lo que hagas, como dice la palabra, hazlo por la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Bien sea que comas o bebas o cualquier cosa que hagas, haz todo por la gloria de Dios. Y por las reglas que Él ha dispuesto, mismas que no son para restringirnos, sino son el medio de crecer con el propósito por el cual Él ha diseñado todas las opciones. Sin más que decir, les bendigo. Que Dios les dé absoluto razonamiento, meditación sobre estas cosas que hablamos y que les dé alegría si es que están en ellas. Gozo, paz, sin límites, porque Él está en su reino y tú estás en sus planes. Bendiciones, nos vemos pronto. Que Dios te guarde. Vamos a cerrar en oración. Señor Dios Todopoderoso, pido que todo esto que hemos hablado sea de beneficio para cada uno de los oyentes. Te pido, Señor, que traigas a los inconversos a tu nombre,
a tus pies, que te encuentren, que usen a mis hermanos para que te encuentren, que ellos sean los portadores de estas buenas nuevas. Te pido que les reconstituyas su ser, su creencia. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes una serie de puntos que son absolutamente inalienables, no pueden cambiar. Tu gracia es inconmensurable y agradecemos la vida que nos das por todo y cada una de las cosas. Bendigo tu nombre. Agradezco por mis hermanos y por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, amigos. Gusto verles. Un abrazo digital para todos.